Hola, ¿qué tal, colegas, estudiantes, futuros doctores y doctoras, hijos e hijas de Asclepiu Huisculepiu, y bienvenidos a Medicina en un 2x3. Hoy la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más importantes en todo el mundo. La OMS estima que 1/3 de la población mundial está infectada por el bacilo de Koch. Hablamos de millones de personas, por ello vamos a tratar este tema. La tuberculosis se presenta de muchas formas, principalmente pulmonar, miliar, meningia. Además, se asocia de manera importante con enfermedades inmunodepresoras, como diabetes o infección por VIH. El patógeno es el complejo Mycobacterium tuberculosis, un grupo de micobacterias que también incluye a Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, etc. Son muchas micobacterias. Los pacientes inmunodeprimidos por diabetes, VIH, que padecen insuficiencia hepática, renal, desnutridos, fumadores, son los más susceptibles de enfermar de tuberculosis. Un antecedente importante que interrogar es si el paciente ha estado cerca de algún familiar, amigo o compañero que padezca tuberculosis resistente o que la padeció en un pasado no muy lejano. La vacuna existe para prevenir la tuberculosis. Es ampliamente recomendada en todos los recién nacidos. La BCG produce inmunidad activa contra el bacilo y disminuye la incidencia de tuberculosis en el sistema nervioso. La vacuna está hecha de Mycobacterium bovis vivos atenuados. Cualquier niño vacunado al nacer o antes de cumplir 1 año puede ser vacunado cuando entre a la primaria de acuerdo a las indicaciones epidemiológicas. Hay que saber reconocer la tuberculosis, ya que si encontramos un paciente que padezca esta infección, hay que notificar a las autoridades locales de salud pública. Al principio la infección es asintomática, pero progresa rápido. Las manifestaciones clínicas principales incluyen ataque al estado general, pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna. La tos es el síntoma respiratorio más frecuente. Empieza seca y no productiva y se vuelve productiva e incluso evoluciona en hemoptisis. Eso es algo que podemos interrogar de manera rápida y concisa. La disnea es un síntoma tardío, suele aparecer cuando una buena porción del pulmón está destruida o cuando hay derrame pleural, algo que se evidencia en la radiografía de tórax y en la exploración física. En general, a todo paciente que sufre de tos y expectoración e incluso hemoptisis durante al menos 2 semanas se le debe indicar una baciloscopía. La técnica de Sim-Nielsen es la base del diagnóstico y seguimiento de tisis cuando existen escasos recursos económicos. En relación a la baciloscopía, se deben tomar 3 muestras de esputo en cada paciente sospechoso que nunca ha sido tratado con antifímicos y después cada mes durante el tratamiento y así vigilar fracasos, recaídas o la curación. Las muestras deben obtenerse en 2 días consecutivos y enviarse lo más rápido posible al laboratorio. Mientras esperan, deben estar refrigeradas. Si la baciloscopía es negativa, seguimos con el cultivo. Este es más sensible y puede identificar la cepa exacta de manera correcta. El problema con el cultivo es que el bacilo se divide de forma lenta. Los resultados no van a estar en al menos 4 a 6 semanas. Aparte, es más caro hacer un cultivo que una baciloscopía. El cultivo de un paciente con VIH tarda todavía más que uno que no tiene VIH. Como sea, si la baciloscopía es negativa, el cultivo es el siguiente paso. No es mala idea realizar al mismo tiempo ambas pruebas, incluso es una recomendación. Para valorar progresión de la enfermedad, hay que hacer un cultivo en pacientes con baciloscopía que persista positiva aún después de 2 meses de tratamiento. Otro método diagnóstico importante es la prueba cutánea de tuberculina o la prueba de Mantux. Se inyecta la tuberculina y el paciente regresa tras 48-72 horas. La lesión producida en la piel debe medir al menos 5 milímetros en niños en contacto con un caso sospechoso, inmunodeprimidos, que porten VIH, que utilicen esteroides como prednisona, pacientes que han tenido un trasplante, etc. Si mide 10 milímetros o más, la reacción en general se considera positiva en cualquier otro caso. Si la prueba es negativa, se puede volver a hacer después de 1 a 3 semanas. Si la segunda prueba también es negativa, ya entonces el paciente se considera como no infectado. Pero si es positiva, está infectado y debe iniciar antifímicos. La PCR es muy sensible. Puede detectar el agente incluso cuando el cultivo es negativo. Además tiene resultados en unas 10 horas, es rápida. En general no se recomienda para monitorizar el tratamiento, solo para casos aislados que requieran confirmación diagnóstica, identificar una cepa resistente, etc. La PCR tiene sensibilidad de 97%, el cultivo de 88% y el estudio microscópico de 65%. La radiografía es muy sensible para diagnóstico, pero no hay un signo patognomónico. Si encontramos alteraciones, solo significa que hay que indicar estudios microbiológicos para confirmar. Las características radiológicas más frecuentes son alteraciones en el segmento apical o posterior del lóbulo derecho o segmentos superiores de ambos lóbulos inferiores, infiltrados micronodulares o fibronodulares, cavidades gruesas y con pared irregular que pueden confundirse con abscesos o cáncer. También puede haber pérdida de volumen en los segmentos o lóbulos involucrados, fibrosis o calcificaciones. Prácticamente, una radiografía normal o sin hallazgos descarta tuberculosis.
El tratamiento de casos nunca antes tratados incluye una fase inicial de 2 meses con 4 fármacos, luego una fase de 4 meses más con 2 fármacos, 3 veces por semana. Un seguimiento del tratamiento estricto previene la resistencia. Una tuberculosis resistente debe sospecharse con una historia de tratamiento previo y fracaso al mismo. En estos casos el tratamiento lo asigna el Comité Estatal de Farmacoresistencia correspondiente. Los pacientes en riesgo de presentar RAMS, o sea, reacciones adversas a medicamentos, son pacientes ancianos, desnutridos, las gestantes y puerperas, alcohólicos, pacientes que padecen insuficiencia hepática o renal crónica, infección por VIH, atopias, anemia, diabetes, antecedentes de reacciones familiares, etc. La isoniazida puede generar toxicidad hepática y neuropatía periférica. Puede considerarse administrar piridoxina para prevenir. La rifampicina da color anaranjado a los líquidos corporales, puede causar exantema, nefritis, trombocitopenia, colestasis e incluso síndrome pseudogripal. La piracinamida puede causar toxicidad hepática e hiperuricemia. Por último, el etambutol puede causar alteraciones oftalmológicas y sus dosis deben disminuirse en caso de insuficiencia renal. Y ya para terminar, les dejo el TAES para un paciente adulto de al menos 50 kilos de peso. Y bueno, colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario, comparte y suscríbete para poder llegar a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesiten una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!